Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de DPM, nuestra propuesta de esta noche, peligro en las redes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, ¿qué tal? Un gusto, un placer compartir con la teleaudiencia de hoy en este punto horario la pedofilia en Paraguay. Vamos a profundizar este tema en donde prácticamente todos los días niños y niñas caen en manos de personas inescrupulosas que operan a través de las redes sociales, y un caso reciente en donde, para recordar simplemente, en donde una niña fue víctima incluso de abuso sexual en la cárcel de Tacumbú. Claro, estamos hablando de una situación que pone o expone al peligro no solamente a los niños, también a los adultos, porque hay mucho desconocimiento sobre las medidas de seguridad que uno tiene que implementar, qué cosas debe publicar, por ejemplo, y cómo se configura el concepto de seguridad cuando hablamos en un contexto virtual. Normalmente el concepto de seguridad que todos manejamos es de no exponernos, por ejemplo, a zonas de conflicto. Correcto. O zonas consideradas rojas, donde predomina la delincuencia. Pero en el campo virtual uno podría estar confundido al suponer que está protegido en la privacidad de su cuarto, de su domicilio. Y no es así. Y no es así. Vamos a estar, como decíamos, vamos a profundizar este tema con personas que están muy ligadas precisamente en este tema de delitos a través de redes informáticos. Así es, DPM especial esta noche, peligro en las redes. Hoy, de primera mano. La exposición al peligro de menores de edad no está exclusivamente en las calles. El crimen anda al acecho en las redes sociales y los criminales utilizan todas sus artimañas para persuadir la ingenua voluntad de niñas y niños. El Ministerio Público anda tras los pasos de casi 1 millar de presuntos pedófilos afincados en Paraguay, que fueron advertidos mediante un cruce de información con especialistas norteamericanos. ¿Cómo operan y qué se puede hacer para mejorar los sistemas de seguridad? Entérese ahora de primera mano. Peligro en las redes. Peligro en las redes. Bueno, queremos comprender en toda su profundidad este tema que se estuvo publicitando en demasía en los últimos tiempos. De hecho, se dieron a conocer campañas del gobierno previniendo a la gente acerca de esto que ya no es novedad. Se conoce de víctimas incluso en los últimos tiempos y mucho se ha hablado. Aún así, la gente no termina por comprender el concepto y tomar los recaudos, Dani. Días atrás estuvo aquí un representante incluso del Ministerio Público y nos decían que en 2 casos aproximadamente ya pudieron llegar a través de investigaciones justamente a personas proxenetas o personas que se dedican precisamente a engañar a través de estas redes sociales a niños, a niñas e incluso a adolescentes. De hecho que sí, y para comprender el campo conceptual de todo esto y que usted tome sus recaudos, ya estamos con especialistas. Está esta noche con nosotros la señora Leticia Romero, ella es jefa del departamento de TICS, de la Senatics, y también está el señor Cristian Alvarenga, director de la organización Protección Online. ¿Qué tal, señora Leticia? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, agradecida por el espacio y estamos acá para colaborar en lo que Directora, ¿verdad? Directora. Directora de este sector del Ministerio de Educación considerado actualmente muy importante, ¿no? Sí, directora de TICS en Educación e Inclusión Digital de la Senatics, que es la Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, que es el ente rector de tecnología actualmente. De hecho, hace poco se dio a conocer una campaña que fue a instancias de la Senatics para prevenir a la gente acerca del grooming, que es una de las denominaciones con las cuales están operando estas personas intentando engañar principalmente a los niños. Sí, exactamente. La campaña se denomina Conectate Seguro. Ustedes pueden visitar el sitio conectateseguro.govcorta.py, en el cual ustedes pueden encontrar materiales asociados a todas las campañas que estamos lanzando en este momento. Y es una preocupación para ustedes justamente este tema que estamos comentando, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros también estamos de alguna manera con cierta preocupación, como todos, y abocando a la ciudadanía a alentar sobre todo el diálogo con los hijos acerca de la temática y sobre todo también la prevención a través de la educación. El Estado y sociedad civil representados en este programa porque el señor Cristian Alvarenga representa precisamente a esa ala de la sociedad civil que también está comprometida con las causas, y en este caso Protección Online, que ofrece una variedad de sugerencias y recomendaciones de cómo operar y cómo actuar en redes sociales. Don Cristian. Buenas noches, gracias antes que nada por la invitación.
Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Es un tema que a nosotros siempre nos tiene muy preocupados, más que nada enfocados dentro de la base que representa todos estos riesgos que a diario estamos sufriendo, no solamente nosotros, sino nuestros menores, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con respecto a la ignorancia de la gente, ¿verdad? O sea, hoy día, quien más quien menos dispone de acceso a los dispositivos tecnológicos son usuarios, pero ¿qué tan buenos usuarios son? ¿O qué tan calificados son realmente? Muchas veces simplemente por saber crearme una cuenta de mail, darme de alta a la última red social de moda y saber postear, ya creemos de que lo sabemos todo, pero en realidad no es así. Ignorancia, Cristian, digo simplemente en el sentido de que a veces nosotros los padres desconocemos lo que quizás nuestros hijos conocen en demasía, que es la tecnología. Claro, ese es un muy buen punto, ¿verdad? Porque también nosotros como papás muchas veces cometemos ese error en pensar de que si bien no hay que de alguna manera ignorar de que ellos son mucho más diestros en el ámbito tecnológico, ellos eso no les alcanza porque ellos de repente carecen de muchos factores que nosotros los adultos sí lo tenemos, como la experiencia de vida, como de repente el poder de discernimiento de los riesgos. Tenemos que saber que los chicos son mucho más inocentes, son mucho más maleables ante justamente, por ejemplo, la presencia o la astucia de un adulto que se hace pasar muy fácilmente por un menor de edad y así conseguir un montón de información que sabemos nuestros chicos, por ejemplo, en la vida real no lo darían, pero dentro de internet, como papá, mamá no acompaña, el adulto se aprovecha de eso y consigue esas informaciones muy fácilmente y muchas más. De hecho, vamos a seguir analizando minuciosamente esto porque el propósito de DPM también, además de informarle a la gente de esta situación que hoy ocupa toda la estructura del Estado y particularmente el Ministerio Público para poder identificar a estas personas que de alguna manera están vinculadas a cuentas de pedofilia que tienen su origen en México y Estados Unidos, también advertir a esa gente sobre los mecanismos de seguridad que deben implementar para que sus hijos principalmente no caigan en estas redes. Ahora, lo que queremos que la gente pueda comprender también es cómo operan estos psicópatas sexuales, como denominan la psicología. Fíjense en el material. Hay un fenómeno que se repite en Internet, en el cual los niños son abordados por adultos para establecer un vínculo emocional. De esta manera, consiguen fotos y videos que comprometen a sus víctimas para extorsionarlas y llegar a actos contra su voluntad. Un perfil falso en Facebook o en cualquier otra red social es suficiente para que alguien se acerque a un niño, haciéndose pasar por otro con los mismos gustos e intereses, pero con un fin delictivo, el ciberacoso o grooming. Las características que tienen las redes sociales de viralidad y perpetuidad hacen que las imágenes que compartimos no se puedan eliminar por completo de Internet. El desconocimiento de la tecnología por parte de los niños es una de las principales amenazas que exponen a los menores a muchos peligros, incluso sin salir de sus casas. Porque ellos no conocen cuál puede ser el destino que puede tener una fotografía que comparten con el novio. Entonces le mandan una foto de contenido sexual, lo que se denomina sexting, el intercambio de imágenes de contenido sexual entre personas. Un menor le manda a otro menor, que en este caso podría ser su pareja, podría ser un mayor, le mandan los amiguitos, le mandan a todos lados y esta imagen ya pierde el control. El pedófilo utiliza todo tipo de estrategias para ganarse la confianza de los niños y obtener a cambio algún tipo de satisfacción sexual. Una de las más comunes es refugiarse en el anonimato de Internet. Generalmente la mayor cantidad de casos que nosotros dentro de la unidad de delitos cibernéticos recibimos con los reportes son a través de las redes sociales, o sea, esa es una realidad y no es como se dio en estos últimos días un caso que tuvo mucha repercusión, algo nuevo. Esto ya viene de hace tiempo, solamente que nosotros por la sensibilidad del hecho, como se trata de menores, muchas veces nosotros no hablamos de esta circunstancia, no decimos porque las víctimas son menores de edad. En más de 40 casos, las investigaciones llegaron hasta los autores de estos crímenes. Algunas personas detenidas cuentan ya con antecedentes y fueron condenadas en el pasado por delitos de abuso sexual en niños. Bueno, esa es la situación. Y quizás es tan solo algunos de los ejemplos de lo que ocurre
cuando navegamos en el inmenso mundo de Internet, ustedes supongo tienen otras recomendaciones que hacerle a la gente. Bueno, antes que nada, estar al diálogo, sobre todo en la casa, entre los padres con los hijos, los tíos con los sobrinos, etcétera. Porque como bien mencionaba Cristian, nosotros de alguna manera actuamos de una manera diferente cuando estamos en la vida real, en donde sí los peligros de alguna manera son percibibles, pero en el campo virtual, digamos que ellos se sienten, o sea, los niños, los menores, se sienten con cierta, digamos, libertad, entre comillas, en donde creen que de alguna manera estas cuestiones vinculadas a los delitos no se cometen, ¿no? Diciendo de alguna manera. Por tanto, hay que estar al diálogo de cuáles son las cosas que sí se pueden publicar, que a dónde pueden llegar las fotos que nosotros podemos ir publicando, y sobre todo, cuando estamos hablando de redes sociales, tener, por supuesto, los recaudos al aceptar los amigos que tenemos en Facebook, por ejemplo, ¿no? Claro, y no llenarnos de 1500 amigos solamente por tener una cantidad enorme de amigos. Hay una competencia ahí muchas veces, ¿no? Claro, porque normalmente se da mucho en los adolescentes de que quieren tener muchos amigos virtuales, entonces aceptan a cualquiera, ¿no? Se presentan allí. Claro. Ahora, el tema también de que estamos en un momento en donde, y todos pasamos por esto, ¿verdad? Siendo joven, pareciera ser que estamos queriendo descubrir permanentemente. Claro. Y dentro de ese deseo de querer experimentar y de querer descubrir, es que muchas veces también caen tanto niños como, tanto niñas como niños en este tema de ser víctimas de pedófilos. Claro. En el caso particular también de este tema, la pedofilia, nosotros por supuesto que estamos también a que los padres hablen del concepto con los hijos, ¿no? También sabemos que el MEC y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia está haciendo lo suyo también como para instalar el concepto dentro de lo que es la pedofilia en sí, y sobre todo también instar a que por supuesto los menores traten de tener todos sus perfiles de manera tal a no tener amigos desconocidos, entre comillas, porque por supuesto estamos hablando de que muchas veces los adultos pueden acercarse con un perfil falso al menor, y por otro lado también que utilicen todas las herramientas que tiene Facebook para poder de alguna manera filtrar quiénes son tus amigos, quiénes son tus conocidos, quiénes son tus familiares, y de alguna manera poder compartir las imágenes solamente con la familia y los amigos, y algunas otras cosas que no sean muy, digamos, vinculantes con los conocidos. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hacer un corte. Vamos a hablar de cuánto creció la participación de la población paraguaya en Internet, y también con el señor de Protección Online, que nos pueda especificar cuáles son las medidas inmediatas que uno tiene que adoptar para sentirse protegido en su participación online. De eso hablaremos en instantes. Muy bien, estamos de vuelta, Roberto, y para compartir de vuelta directamente un material, ¿no? que tiene que ver de este hecho que tomó estado público e incluso generó mucha reacción, teniendo en cuenta que se generó en la misma cárcel de nuestro país. Estamos hablando de la cárcel de Tacumbú, en donde un hombre abusó sexualmente de una niña en el interior del penal, luego de una serie de engaños, y este hombre precisamente operaba a través de Internet. Compartimos el material. Septiembre del 2010. Gritos desgarradores, llantos, dolor y sufrimiento son grabados en cámara en el penal de Tacumbú. Las víctimas son menores de edad, quienes fueron engañadas por los reclusos para mantener relaciones sexuales. El motivo, la falta de control en el uso de las redes sociales. El escándalo salió a la luz luego que la fiscal Teresa Martínez y agentes policiales realizaran un allanamiento en el pabellón Libertad, cuya administración está a cargo de la iglesia menonita. La investigación fiscal implicó en el ilícito a dos internos, identificados como Jorge Abel Pereira Colmán y Feliciano López López.
Posteriormente, también al director de la penitenciaría, Julio Acevedo, quien supuestamente nunca se dio cuenta de nada. Esto es responsabilidad absoluta de las autoridades penitenciarias. El control, el resguardo de estas personas fueron dadas a ellos por las autoridades que han dictado sentencia contra estas personas, y ellos tienen a su cargo la rehabilitación de estas personas y su resguardo. Inconcebible, es inconcebible, porque es en el mismo lugar que van a quedar desde donde estuvieron cometiendo estos ilícitos, ¿verdad? No puede ser que se permita que personas con estos antecedentes tengan, por ejemplo, un acceso libre a Internet, sin ningún tipo de filtro o control. Desde ahí están haciendo las extorsiones. Pereira tenía acceso al equipo informático instalado en el Pabellón Libertad, supuestamente para seguir un curso a distancia de Derecho por Internet. No es uso libre del Internet, eso está muy limitado. Tenemos que entender que hay gente muy capaz que puede desbloquear o hacer algún tipo de, o una trampita por ahí para poder usar libremente, ¿verdad? Es que creo que, o creemos que eso es lo que habrá ocurrido, pero eso tiene una limitación para todos los estudiantes. Eso tiene una limitación para todos los estudiantes. Sin embargo, y ante el supuesto desconocimiento de las autoridades de penal, Jorge Abel Pereira Colmán se creó una cuenta en Facebook, desde donde estableció contacto con varias mujeres, muchas de ellas menores de edad. Fue así que comenzó a extorsionar a sus víctimas, a quienes intimaba a presentarse a la cárcel de Tacumbú y mantener relaciones sexuales. Si se oponían, iba a tomar represalias contra ellas, ya que sus cómplices conocían las direcciones de su domicilio. Con este modus operandi, 3 jóvenes fueron abusadas en el pabellón C, que fue identificado posteriormente por la pesquisa. Nosotros tenemos un libro de registro de visita y justamente acá tenemos el nombre de una persona, cédula de identidad de visita a este señor a quien se le está investigando, y cuenta con 19 años de edad. No, ya no es una niña, es una persona mayor de edad. Finalmente, lo que más llamó la atención del caso no fue solo el hecho de pedofilia en sí, sino la debilidad revelada en los controles dentro del penal y hasta dónde puede llegar una persona dentro de la institución sin que los guardias se percaten siquiera de ello. Hay que preguntarle al director de institutos penales, hay que preguntarle al ministro de Justicia y Trabajo si cómo puede garantizar al ciudadano que una vez que todos hemos hecho nuestro trabajo, porque para que una persona quede recluida tiene que haber una investigación policial, una investigación, imputación fiscal, una acusación y una condena hecha por un juez. Todos hicieron el trabajo y estas personas están con condena en ese lugar, ¿verdad? Bajo custodia. Entonces, ¿qué más hay que hacer para que estas personas desde ahí no delincan? Finalmente, el director también fue condenado por el delito de omisión de evitar un resultado, pero no cumplió pena carcelaria, sino que se le prohibió salir del país y debió presentarse al juzgado de enjuiciamiento cada 3 meses. Mauricio Durán, Red Guaraní. Bueno, con este material lo que trasunta es cómo se va relativizando el concepto de seguridad cuando introducimos como un elemento Internet. Esta persona estaba privada de su libertad, eso no fue un impedimento como para que pueda volver a cometer un hecho punible. Y eso decíamos, si bien pudo haber crecido en los últimos tiempos la participación de los paraguayos en Internet, allí estaba la otra cuestión que también señalaron ustedes, la forma en que uno está interactuando y los recaudos que está tomando como para poder protegerse. Y queríamos saber con el director de Protección Online, ¿cuáles son los casos más típicos y cómo suelen ser embaucados los niños principalmente? Bueno, por un lado, nosotros como usuarios tenemos esa falsa percepción de seguridad, porque tenemos un dispositivo tecnológico como una notebook, un smartphone, una tablet en el dormitorio de nuestro hijo y lo vemos a él bajo la seguridad de nuestro hogar y nosotros sabiendo que estamos compartiendo el mismo techo, entonces decimos, no, mi hijo está bien controlado, está bien resguardado, pero lo que no hacemos nosotros como tarea es educarles a ellos para que puedan evitar justamente todos estos riesgos. Acá me gustaría hacer un paréntesis y una reflexión con los padres en relación a lo siguiente. Primero que nada, muchas veces nosotros los papás somos sumamente irresponsables al crearles cuentas en las redes sociales a nuestros hijos
cuando no tienen la edad mínima de poder participar en algo como esto. Ya las redes sociales, al poner esa edad, es por algo, básicamente. Hay redes sociales que limitan, como Facebook, Twitter, de 13 años en adelante, o hay servicios como WhatsApp que dicen desde 16 años en adelante. Nosotros en la Fundación, cuando vamos y damos charlas en los colegios, le preguntamos a los chicos, en las escuelas en este caso, le preguntamos a los chicos, bueno, levanten la mano, quienes tienen cuentas en WhatsApp, y hay chicos que desde 7, 8 años ya te asumen de que tienen una cuenta como esa, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro grado de responsabilidad ahí, primeramente como adultos, ¿verdad? Por otro lado, las telefónicas hoy día, las operadoras, las compañías de celular hoy día no venden celulares directamente a los menores. O sea, es el papá el que compra el dispositivo y lo conecta a internet y pone esto a disposición del menor. El Código de la Niñez y de la Adolescencia prohíbe el acceso del internet libre como nosotros los adultos lo conocemos. Tiene que estar filtrado, como por ejemplo a través de algún software de control parental. Son cosas que nosotros no asumimos, ¿verdad? Y a través de esto justamente, de vuelta, al pensar de que nuestros hijos están seguros porque no vemos a ese delincuente detrás de esa pantalla, subestimamos muchas veces las consecuencias, como el caso de este video que acabamos de ver. Y que podría configurarse también en responsabilidades por omisión, por ejemplo, una exposición a peligro o una omisión de evitar el resultado, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del exdirector del penal de Tacumbú, en el último caso que mencionábamos en este material. Yo le consultaba también, ¿cómo son embaucados los chicos? Sí, en realidad se aprovecha más que nada de la ingenuidad, de la inmadurez de los chicos, ¿verdad? Hay demasiada información expuesta hoy día, como decía Leticia. Nosotros ni siquiera nos tomamos los recaudos como para enseñarle a nuestros hijos cómo filtrar y cómo seleccionar bien a su grupo social para darles acceso a toda esa información, ¿verdad? Y partimos de esa base. Entonces nuestros hijos conversan hoy día prácticamente con cualquiera, dan información a cualquiera, y a través de eso, por supuesto, un adulto que se hace pasar por un menor y que esto no tiene ninguna ciencia, ¿verdad? Se crea un perfil falso en 5 minutos y a través de eso este adulto puede empezar a tener ciertos comportamientos a través de los cuales puede lograr embaucarle. Hay un dato de una ONG que no recuerdo actualmente el nombre de la ONG, pero está publicado esto incluso en internet, en donde ellos han demostrado a través de algunos estudios estadísticas con abusadores propiamente de menores, en que han consultado cuánto tiempo en promedio les ha llevado seducir a un menor delante de la webcam una vez que se han metido en su círculo social. Dijeron en promedio el sorprendente número de 7 minutos nada más. ¿Pero cuál es el caramelito? El caramelito, por ejemplo, es diverso, pero puede ser, y algo que hoy día lo utilizan mucho los pedófilos, se conocen, por ejemplo, cuáles son los videojuegos sociales que hoy día más lo están jugando en línea. Un ejemplo, Minecraft, ¿verdad? Mis hijos juegan Minecraft, pero yo converso con ellos en relación a que solamente pueden jugar con sus compañeros o con sus amigos que físicamente conocen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Va un adulto, un pedófilo, se crea un perfil falso, empieza a hablar con el amiguito de mi hijo que tiene la misma edad y le muestra, por ejemplo, el último truco. Le dice... Le muestra básicamente, le dice, probá este truco a ver si te funciona. Prueba, por supuesto, el chico queda encantado porque le funcionó eso. Ahí fue tomando confianza. Claro, a partir de eso toma la confianza y después ya le dice, bueno, te puedo pasar más trucos, pásame tu dirección de mail o tu cuenta al Facebook y ahí seguimos conversando. A partir de ese relacionamiento es demasiado fácil, por ejemplo, para que este pedófilo le pueda enviar algún tipo de archivo con el cual le pueda infectar la máquina, por ejemplo un malware a través del cual el menor accede a este contenido, pero sin darse cuenta, el pedófilo a través de este pequeño software puede empezar a tomar control de su notebook o de su smartphone. Puede empezar a controlar, para ir a un caso bien extremo, ¿verdad? El micrófono de su dispositivo o la misma cámara. Sin que el chico sepa o sea consciente, inclusive nosotros los padres, ¿verdad?, no nos damos cuenta de que el pedófilo lo puede estar filmando en forma constante. Claro, eso inclusive también puede llegar a repercutir en un adulto, no solamente en un niño. Exacto. La instalación de un malware tipo vendría a ser un virus, ¿no? Que ahora también está muy de moda, inclusive ahora con esta
con este furor que hubo con el tema de las llamadas de WhatsApp, Sí. hubo justamente un virus, ¿verdad?, que se propagó, en el cual lo que se decía era que si vos instalabas esa aplicación realmente ibas a tener llamadas libres a través de WhatsApp, pero en realidad era un virus. Ahora, entran de esa forma entonces, Claro. hasta llegar al punto de querer colaborar con ellos para restablecer su sistema y va pidiendo cosas a cambio. Me imagino que por ahí viene la mano, ¿verdad? O sea, el modus operandi es muy variado, ¿verdad? Nosotros hemos conocido casos puntualmente, o sea, a ver, siguiendo un poquito esa línea de mensaje, lo que exponía la fiscal adjunta Teresa Aguirre, en que este tipo de situaciones en realidad se da de manera mucho más frecuente de lo que la ciudadanía piensa, ¿verdad? A nosotros particularmente dentro de la Fundación nos llega por lo menos uno de estos casos semanalmente, en la Fiscalía mucho más, ¿verdad? Hubo un caso para mí muy representativo que había ocurrido a fines del año pasado, donde siendo viernes por la tarde nos contacta a alguien a través de nuestra fanpage, era un peruano, y nos encontró googleando y nos expone la urgencia de querer contactarse con alguien para poder comentar una situación que se daba con una amiga suya. ¿Quién resultaba ser su amiga? Una menor de 15 años que estaba metida en los suburbios allá de Encarnación y que no tenía mayormente datos aparte de conocer su perfil. Esta amiga suya le comenta a él que fue engañada por un pedófilo, haciéndose pasar por un chico apuesto, menor de edad también, pero que resultó ser un adulto, un pedófilo. Y ese día, ese viernes a la noche, este pedófilo la había emplazado a ella a que tenía que mantener virtualmente algún tipo de comportamiento sexual con él y con otro amigo más, caso contrario, iba a estar exponiendo todo ese contenido que él ya había recabado sobre ella. Ella, en esa desesperación, en verse más expuesta todavía, prefirió tomar la determinación de decir, me voy a suicidar esta noche. O sea, con esa urgencia, este amigo desde Perú se contacta urgentemente con nosotros, ¿verdad? Y a través de eso, por supuesto, se empezaron a saltar todas las alarmas, ¿verdad? Y contactamos con la Fiscalía y por suerte, y fue de manera muy casual incluso, ¿verdad?, que pudimos dar con ella y se la pudo contener, ¿verdad? Pero son casos así como este que realmente se utilizan, ¿verdad? Y que, como decía, tampoco hace distinción de clases sociales, no hay inclusive tampoco una cuestión de limitaciones físicas porque los riesgos están simplemente a un clic de distancia. Y en este caso, para cerrarlo simplemente, ¿verdad?, resultado ser que estos dos pedófilos estaban en México. ¿Pero cómo terminó la historia, Cristian? Terminó la historia, por suerte, conteniéndose a la chiquita. Los padres, por supuesto, ni enterados, eran súper humildes, ¿verdad? ¿La Fiscalía llegó hasta la nena? Pudo llegar, no a consecuencia de haberse rastreado alguna IP o algo así, ¿verdad? Sino más bien que nada porque, por suerte, se pudo dar con una imagen donde se notaba el logo en el uniforme del colegio. Y a través de eso se pudo rastrear, ¿verdad? Imagínense el fuerte componente psicológico que hay también detrás de todo esto, principalmente cuando son niños y adolescentes, los vulnerados a través de muchas veces mecanismos que son de su atracción y posteriormente personas psicópatas que están del otro lado utilizan esas mismas herramientas de una manera muy estratégica y táctica para ir persuadiendo su voluntad y luego engatusarlos y posteriormente extorsionarlos. Por eso queremos hablar, después de la pausa, de lo que usted ya adelantaba, el rol del padre y cómo puede ser un padre que no está tan actualizado con estas nuevas tecnologías como para poder tener cierto control respecto al comportamiento de su hijo en redes sociales. De eso estaremos hablando más adelante. Muy bien, seguimos debatiendo este tema de sumo interés y de principal preocupación, no solamente para las autoridades que están haciendo una persecución penal de todo esto que estamos discutiendo, sino también de los propios padres, que muchas veces no conocen todas las herramientas y también se sienten desprotegidos. En el mejor de los casos, la omisión sería el peor de los casos, porque a veces uno cree que dándole esa herramienta al chico le deja tranquilo, le deja en su mundo, dicen muchas veces los padres, y no sabe que precisamente en este mundo es que está expuesto a todo tipo de peligros. Consultamos con un psicólogo sobre qué deben hacer los padres para poder empatizar y conectarse a ese mundo de sus hijos y también conocer de los peligros que hay en él. En la actualidad es prácticamente imposible dejar a un niño sin el uso de las tecnologías,
Desde la primaria, las herramientas tecnológicas forman parte de la formación académica, pero en este mundo de redes, el peligro no está exento. Niños y adolescentes se convierten en un blanco fácil. Especialistas opinan al respecto y afirman que un adolescente no tiene la capacidad de establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hasta aquí las investigaciones muestran que una persona, un ser humano, recién tiene todo el aparato mental, me refiero a las conexiones neuronales necesarias para establecer lo bueno y lo malo, a los 20 años. Sin embargo, pretender alejar a los hijos de la web por lo menos hasta los 20 años hoy en día es imposible. Ante esta incapacidad de ejercer el libre albedrío, caen fácilmente en las redes de la pedofilia, la pornografía u otros males que circulan en Internet. Ejercer un control eficaz sobre los hijos debe ser la piedra angular en el desarrollo de los mismos, así lo afirma el psicólogo Gustavo Piñeiro. La única opción que tenemos es el control, y en ese sentido no lo veo mal, al contrario. Si no ejerzo un control sobre mi hijo, le estaré haciendo un daño, y mi hijo después, cuando sea grande, me va a reclamar. Pero existen sectores que defienden la privacidad del niño y los adolescentes. Ante esto, la consulta fue inevitable para este profesional. La privacidad la voy marcando en la responsabilidad, no tanto en que esté encerrado en su habitación y esté haciendo lo que quiera, porque es su privacidad. No es así donde yo le enseño a manejar su vida, sino enseñándole a vivir su vida. Existen errores en los que los padres suelen caer. Una de las tantas situaciones se dan con aquellos que no pueden compartir el tiempo necesario con los pequeños. El sentimiento de culpa los lleva a ceder ante los caprichos de los hijos. Otro gran error, según citó este psicólogo, es intentar ser amigo incondicional de su hijo ante el temor de perder su amor. Yo no digo que no, pero tiene que seguir siendo padre. Los amigos son lo de la escuela, lo que el chico contacta por ahí en la calle, pero usted y yo somos grandes y tenemos que ejercer ese papel. ¿O quién lo va a hacer? Y atención con esta información, porque si los argumentos de este especialista no les fue suficiente como para analizar el tipo de control que están ejerciendo sobre sus hijos, señores padres de familia, les comento que la legislación nacional los obliga a cumplir su rol de protector. Sí, estamos hablando de la ley 1680, que en su artículo 4 establece que los padres de familia deben garantizar el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes, evitando así diferentes tipos de males, entre ellos el abuso y la explotación. Elida Ramírez, Red Guaraní. Muy bien, allí quedó claro en el campo psicológico y también conductual de los padres la responsabilidad que asumen en el cuidado de los chicos, y eso está establecido como una obligación legal. Pero en este campo de Internet y el comportamiento en redes, hay ciertos códigos que los padres no comprenden. Y allí es la que viene la consulta de cómo actuar, cómo saber si estoy por el camino correcto. Y le transfiero la pregunta a ambos. Claro. Bueno, como decíamos al inicio del programa, entre Cristian y yo, sobre todo hay que instalar el diálogo, no dejar a los niños y adolescentes aislados en sus piezas, sobre todo recomendar que bueno, por lo menos los dispositivos, ya sean notebook, computadoras, estén en lugares públicos de fácil acceso, que ellos no estén de alguna manera siempre encerrados con esos dispositivos, pero también obviamente sabemos que todos, prácticamente todos los adolescentes tienen acceso a un smartphone. Hoy en día es muy fácil acceder al mismo, por tanto también es importante transferir de alguna manera las responsabilidades que conlleva la utilización de la smartphone, y como cualquier padre que siempre está en contacto con sus hijos, algunas veces sugiero, ¿verdad? También de alguna manera que tengan acceso al smartphone y vean qué están haciendo. No te digo todos los días, pero por lo menos comentar cuáles son las cosas que sí están bien, cuáles son las cosas que están mal. Filtrar los amigos, que siempre insisto, Facebook tiene varias maneras de filtrar amigos, conocidos, familiares, etcétera, de manera tal que usen esos perfiles de seguridad, de manera tal a que, bueno, uno pueda ordenar realmente los contenidos que uno tiene en el Facebook. Tomo esto en el sentido de que tenemos que asumir de alguna u otra manera la responsabilidad, quizás incluso hasta de malos, ¿verdad? Porque muchas veces se encierran, incluso están hasta altas horas de la noche. Ese es un buen punto. Uno pierde el control. Eso es un buen punto, porque como decía el doctor Gustavo Piñeiro,
hay que establecer límites, es la única manera. Reglas y límites, ¿verdad? Hay un fenómeno dentro de Internet que hoy día se conoce como bumping. ¿Qué es el bumping? Es básicamente el horario nocturno en el cual nuestros menores están conectados o se pasan conectados a Internet sin que el papá o la mamá se dé cuenta, ¿verdad? Porque papá o mamá ya está durmiendo. Se encargó de decirle al hijo, apagame el televisor, pero ¿y qué pasa con el smartphone? Justamente la campaña de Senatic refleja mucho eso, en donde se le ve a la chiquita metida bajo la sábana, interactuando a través de su dispositivo tecnológico, ¿verdad? Sin saber quién estaba detrás. Entonces, ese tipo de fenómenos, por ejemplo, hoy día ocurre muchísimo, y esto lo pueden testimoniar los docentes, que a la mañana cuando quieren ir a dar clases, su alumnado está durmiendo todo el ¿verdad? tiempo. Sí. No se concentran para nada. O están No, en la claro. propia clase también a veces con Nosotros el celular. justamente dentro de ese contexto o dentro de ese fenómeno del bumping, desde la Fundación hemos hecho inclusive algunos monitoreos a través de las redes sociales. Caso específico, un grupo en el Facebook, un grupo cerrado, secreto inclusive, que solamente por ahí los adolescentes, los menores conocen. Y por supuesto no hay que desatender que algún que otro pedófilo se haya podido filtrar con algún perfil de menor. De hecho, que nosotros, para ser aceptados en ese grupo, tuvimos que crearnos un perfil falso, haciéndonos pasar por un menor. ¿Qué es lo que nos encontrábamos? Con que habían perfiles que denotaban a simple vista que eran falsos. No sabíamos si detrás quién podía estar. Puede que sí haya podido estar un pedófilo, puede que no, porque utilizaba imágenes falsas de jovencitas que no correspondían ni siquiera a quien decía ser acá a nivel local, y ponían simplemente algo como una imagen sugerente y decía agrégueme y respondo, ¿verdad? Era impresionante la cantidad de chicos interactuando durante la madrugada, donde la agregaban, o había otros perfiles donde directamente le decían, bueno, páseme su número celular, y creamos un grupo en el WhatsApp. A las 1 hora que se publicó eso, nosotros veíamos en lista aproximadamente puestos unos 120 números de celulares sin problema, todos de menores de edad. Entonces, estamos hablando de que este tipo de fenómenos realmente suceden. Y es muy vulnerable entonces todo. Son muy vulnerables ante la falta de control de los padres. Ahora, ¿y el horario? Y el horario, como mencionaba, nocturno, era el horario en que más actividad había. Ellos, es decir, a partir, no sé, de las 10 de la noche, por decir así, ¿hasta qué sí, hora? ¿Hasta las 2 o las 3 de la mañana? Exacto, sí. Claro. Porque de alguna manera también, no hay que olvidar, son jóvenes, ¿verdad? Tratan de actuar de forma rebelde, tratan de buscarse sus propios espacios, en donde justamente por ahí papá, mamá no esté mucho para controlarles, ¿verdad? Había ocurrido también, por poner otro ejemplo, ¿verdad? Había ocurrido un fenómeno dentro de lo que fue el año pasado, en donde hubo una masiva, digamos, salida de jóvenes y de niños dentro de la plataforma del Facebook. Hoy día van migrando a otras plataformas sociales, porque en Facebook está normalmente papá, mamá, porque son plataformas más populares, plataformas más amigables. Hoy día utilizan otro tipo de plataformas donde nosotros los adultos nos cuesta más meternos, ¿verdad? Entonces ellos aprovechan para crearse justamente ese espacio, ¿verdad? Y tener esa libertad. Justamente uno de los aspectos que quizá no profundizamos tanto y que forma parte de una conducta social muy típica de estos tiempos, hasta ahora vimos al niño adolescente como sujeto pasivo de la voluntad de estos depravados, pero también un fuerte componente activo de los adolescentes que van produciendo este tipo de contenidos que posteriormente se comparte y se viraliza. ¿Ustedes pudieron también constatar eso? De que el tráfico entre los adolescentes tiene una carga importante de contenido sexual, por ejemplo. Yo les puedo asegurar de que si es que esta pregunta la trasladásemos a las unidades fiscales de pornografía y trata de personas, pornografía infantil y trata de personas, ellos les van a poder asegurar de que sí, efectivamente, la problemática se da más inclusive a nivel de menores, ¿verdad? Pasa que por un lado, los pedófilos, esto que sucedió esta semana, digamos que dentro de todo es un caso fortuito donde probablemente este pedófilo no tomó los recaudos necesarios como para cuidar la información que estaba compartiendo. Se filtró de alguna manera o no tomó los recaudos para que eso esté público. Normalmente los pedófilos se cuidan mucho, no hacen público, se crean grupos secretos entre ellos e intercambian de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los adolescentes? O con los niños incluso. Ahora, los adolescentes tienen un actuar hoy día en donde tratan de demostrar ese gesto de amor, entre comillas, ¿verdad?, hacia su pareja, generando contenido erótico o hasta sexual incluso, ¿verdad?
y se lo envía al noviecito, a la noviecita, y a las una semana termina relación y por supuesto el contenido se viraliza empieza a viralizar por todos lados. Claro, por eso es importante hacer hincapié, como estábamos diciendo, en la educación en el hogar y también, bueno, obviamente en los centros educativos también que se hablen de este tipo de cosas, sí. Porque estamos hablando de que estamos transgrediendo conceptos éticos, ¿no? Por supuesto, los adolescentes son ahora generadores de estos mismos contenidos, como bien decía Cristian, pero ¿por qué? Estamos ya analizando un concepto mucho más profundo que es la ética y la moral. Por lo tanto, yo creo que a nivel general y no solamente con conceptos tecnológicos, nosotros tenemos que de alguna manera recapacitar y reflexionar, ya sea en el hogar como también en los centros educativos, acerca del concepto de qué es lo que está bien y qué está mal. ¿Qué necesitamos hacer más? ¿Campañas de concienciación? Orientación quizá un poco también hacia los padres, sí. Pedir un poco más de control. Usamos un eslogan bastante contundente en ese sentido. Necesitamos educar para proteger. O sea, si nosotros mismos como adultos no nos educamos, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos estén protegidos? Si no instalamos, como decía Leticia, estos temas en debate dentro de nuestro seno familiar o en la comunidad educativa, ¿cómo pretendemos que ellos sepan cómo actuar ante situaciones basadas en ética, moral, valores, ¿verdad? Y por supuesto, cómo protegerse ante ciertos riesgos. Instalar más fuertemente también quizás, Leticia, en las aulas, ¿verdad? Como una cuestión de orientación permanente quizás. Claro, nosotros como compromiso con la causa hemos elaborado una página en donde nosotros tenemos elementos para la utilización de los docentes en el aula, también de los padres en la casa, que está alojado en conectateseguro.gov.py, donde hay videos instructivos acerca del concepto de ciberbullying, el concepto de grooming y por supuesto también cartillas de qué hacer en el caso de que, bueno, alguien haya caído lastimosamente en alguno de esos conceptos, y también cómo hablar de la temática en el aula y en el hogar. Porque se da muchísimo, perdón Roberto, sí. Simplemente se da muchísimo, y para justamente ir cerrando la idea del tema, lo que decíamos en el corte también, la famosa prueba de amor, ¿verdad? Que se da entre los jóvenes, que cuando el novio le pide algo a la novia y la novia más o menos que se niega, no le quiere, entonces la otra piensa de que le va a dejar inmediatamente y piensa de que es el último amor de su vida. Claro. Y ahí empieza todo, y empieza a enviarle fotografías. Estamos hablando justamente sobre la conducta, ¿verdad? Claro. Y nosotros los padres, al obviar a abordar este tipo de temas, por supuesto nuestros jóvenes se ven embaucados en esa presión social porque la amiguita y el amiguito también lo hacen normalmente, bueno, vos también lo tenés que hacer, ¿verdad? Y por supuesto los valores ahí se trastocan totalmente para ellos y toman sus decisiones de manera errónea, ¿verdad? Claro. Y no se dan cuenta que a través de esa acción, por supuesto, después se propicia algo muy característico que ocurre a nivel de tecnología, que es la perpetuidad y la viralización de esa información. A eso justamente quería apuntar. Como hicieron la estadística que 7 minutos son suficientes como para torcer la voluntad o persuadir a un niño, ¿se pudo medir, por ejemplo, también en un espacio temporal, en cuánto tiempo puede alcanzar a X cantidad de gente una publicación como esta, por ejemplo? El haber compartido una foto de contenido sexual, ¿cuál puede ser un alcance inmediato? Como para que la gente también pueda dimensionar a lo que se expone. Es que depende mucho del tipo de contenido y depende mucho también de bajo qué contexto se dé, ¿verdad? Pero claro, pero lo que no hay que obviar es de ese mismo concepto de la perpetuidad, porque basta con que yo pueda subir un solo comentario a mi Facebook, un comentario puesto en un mal momento o bajo un mal contexto, ¿verdad? Y yo me haya arrepentido a los 30 segundos de haberlo publicado. De mis 300 contactos hace falta que uno solo de ellos lo haya visto, lo haya copiado, bajado a su computadora, y puede pasar 10 años también como para que lo vuelva a publicar en algún lugar y ahí pueda tomar estado público, ¿no? Y se pueda empezar a viralizar 1 millón de veces también, ¿verdad? Entonces, no es medir quizás en cantidad, sino medir la consecuencia de que eso en algún momento dado sí puede llegar a suceder, ¿verdad? O sea, el comportamiento en redes, el comportamiento online, tiene que ser tan sopesado como un comportamiento típico. Yo no vengo y te digo lo mucho que me desagradas de buenas a primeras. Ser coherentes. Ser coherentes y prudentes también. Tener sentido común. Y eso es lo que a veces cuesta un poquitito. Claro, totalmente.
Pasa que nos sentimos demasiado poderosos y libres cuando tenemos algo delante. Se ha percibido que, claro, que consecuencia. Sí, se ha percibido que de alguna manera ahora hay un concepto de comportamiento en la realidad y un comportamiento virtual. Sí. Y que de alguna manera uno tiene diferentes personalidades, ¿no? En el comportamiento podemos ser todos muy amables, muy correctos, pero después tu alter ego, digamos, virtual, de alguna manera actúa de manera totalmente opuesta. Por tanto, por eso, vuelvo a insistir en el concepto de la ética y los valores, ¿no? Que tenemos que de alguna manera instar a la coherencia, como bien dice Cristian, que el comportamiento de la vida real sea obviamente coherente con el comportamiento de la vida virtual. No se da esa disociación. Muchas veces no, ¿verdad? Nosotros no... también a veces caemos un poquito en esa falta de criterio, ¿verdad? Como decía Leticia, de ser coherentes ante todo, porque yo puedo hablar de mis casos, en la experiencia que me toca al leer una noticia, qué sé yo, de un partido de fútbol, el resultado de un partido de fútbol y haber leído los comentarios de ciertos individuos abajo, ¿verdad? Pero todo el mundo lee también y puede acceder a ese tipo de contenido y todos nos quedamos también de alguna forma sorprendidos, ¿verdad? Pero que más que menos puede hacer este análisis, en donde uno ve a un padre de familia con su hijita, su bebita en brazos, re familiero y poniéndote un comentario totalmente desde fuera de lugar. Desde lo más obsceno hasta inclusive de amenaza de muerte contra el fanático del club rival. Exacto. Y que también estamos infringiendo normas de esa manera. Me tocó en algún momento discutir con un agente fiscal que había hecho un comentario a través de sus redes sociales y él basamentó su argumento de defensa diciendo que era su conducta privada fuera de su investidura. Es que no se puede separar. Y justamente esa era mi acotación, decía, es una tremenda contradicción, uno no puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro. Y eso es una cuestión científica. Y para redondear también la idea que me quedo con esto, sinceramente, como una reflexión después de haberlos escuchado, pareciera ser que a problemas tecnológicos y complejos las soluciones terminan siendo igualmente convencionales. Tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Es que las tecnologías son herramientas, coincidimos en eso, o sea, son herramientas y el comportamiento tiene que ser coherente dentro de este ámbito o dentro del otro, o sea, no debería haber esa diferencia. Y tampoco se puede prohibir, es decir, ¿cómo le vas a prohibir a tu hijo o hija navegar en internet? No podés, o sea que la única alternativa es controlar. Exacto. No hay otra salida. Ser guías, por sobre todo, ser guías. Y para eso también en el proceso, y para eso también nosotros tenemos que ser el ejemplo. Claro. Y no olvidarse de las relaciones personales. Y para terminar con una frase que me encantó en el libro La Resistencia de Ernesto Sábato. Él decía respecto a este auge de las nuevas tecnologías y de la comunicación abstracta, decía él, en la medida que nos relacionamos de manera abstracta, más nos alejamos del corazón de las cosas. Y eso ocurre, padres e hijos que hoy están perdiendo el control y estamos expuestos a este tipo de peligros. Ahora hacemos un corte, le agradecemos ya la presencia a nuestros invitados. Hacemos un corte y luego regresamos, Dani, ya para las consideraciones finales. Gracias, Cristian. Gracias, Leticia. Muy amable. Muy bien, y ya estamos en la parte final de nuestro programa especial de DPM y es importante conocer al adversario para poder diseñar la estrategia de combate, dice un viejo adagio. Hoy lo que hicimos fue presentarles a ustedes las características de las personas que operan de manera inescrupulosa en Internet y también como los jóvenes, muchas veces por esa falta de sentido común, como decía nuestro especialista, caen en las redes de estas personas. Y mucho cuidado, simplemente para recordar el tema de los padres, ser un poco, no malos, pero cuidadosos en algunos aspectos cuando el hijo o la hija empiezan a ocultarse y empiezan a navegar en internet desde las 10 hasta las 3 de la madrugada, como nos decían los especialistas esta noche. Muy bien, y para conocer más de este tema queremos compartir con ustedes algunos datos estadísticos, Dani. 7 de cada 10 jóvenes de entre, escuchen, 13 y 17 años ocultan sus actividades en internet según una empresa de seguridad de tecnología. Otro dato, según su estudio o comportamiento de adolescentes en internet, el 12% de los jóvenes encuestados admitieron tener amigos online
pero que jamás habían visto en persona. Por otra parte, solo el 12% de los padres creen que sus hijos adolescentes ven pornografía en línea. Solo el 12%, no es así. En realidad lo hace el 32%. Imagínate. Por otra parte, también según otro estudio internacional, en este caso de la empresa Norton, el 40% de los menores reconoció haber aceptado como amigo en sus redes sociales a una persona desconocida. Y un dato no menor, según las estadísticas también, el 65% de las personas que se conectan o acceden a Internet lo hacen desde sus hogares. Y una importante proporción de este dato estadístico son precisamente los chicos, que los hacen en horarios donde los padres ya están durmiendo, como bien decía también nuestro especialista esta noche. Sí, señor. Y bueno, estamos llegando a la parte final del programa de esta noche. Siempre un gusto, un placer, mi querido amigo Roberto. Por supuesto, quedó una arista pendiente, analizar el aspecto legal y también cuáles son las propuestas que se están articulando desde la sociedad civil y también desde los aparatos del Estado, las estructuras del Estado, para poder de alguna manera contribuir a fortalecer el sistema de seguridad y por sobre todo la conservación de datos, algo que fue muy debatido en los últimos tiempos y hubo organizaciones que se opusieron a esto. Hoy la reflexión que viene desde el Ministerio Público y también de organizaciones es que se necesita contar con este tipo de elementos como para poder hacer persecuciones penales efectivas. Y dentro de lo que estás mencionando precisamente como algo resaltante, estas personas que estuvieron vinculadas, digo, estos internos que estuvieron vinculados en este delito de abuso sexual a esta niña en la cárcel de Tacumbú, fueron de vuelta condenados. 2 internos a 20 y 25 años, entiendo, si mal no recuerdo, es como que obtuvieron una doble condena. Estando ya en la cárcel por un delito, fueron condenados. Luego la justicia los volvió a condenar por el caso de abuso sexual dentro del penal de Tacumbú. Así es, para reflexionar la propuesta de DPM hoy. ¿Qué están haciendo sus hijos por las noches conectados a Internet? ¿Qué hacen con sus teléfonos inteligentes? Importante el involucramiento y un mejor relacionamiento padre-hijo para poder evitar situaciones lamentables. Nosotros nos despedimos. Mañana DPM en su formato habitual, en su horario habitual, al mediodía, Dani. Muy bien. Hablamos, Roberto. Hasta mañana. Un placer. Chao, chao.